Hola a todos, muy buenos días. A nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile y Fundación Educacional Seminarium, les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva charla online a un clic que tiene por objetivo entregar contenido de calidad para los docentes de todo el país, de Chile y toda Latinoamérica. Hoy presentará una exposición cercana a los 40 minutos Santiago Rincón Gallardo, uno de los especialistas más reconocidos en liderazgo para la mejora educacional de todo el mundo y pieza clave en el equipo de Michael Fullan Enterprises, donde se desempeña como director de investigación. Adicionalmente, es uno de los impulsores de la red de tutorías de México. Saludo cordial a todas las personas que nos acompañan desde ese país. Este programa logró un aumento sustantivo en el rendimiento académico de comunidades históricamente marginadas en ese país y actualmente es relator, junto al mismísimo Michael Fullan, de la Asesoría en Liderazgo para el Cambio, organizada por la Fundación Educacional Seminarium, programa que este año va a iniciar su segunda versión en junio y que por supuesto los invitamos a conocer. Desde ya, los invitamos además a ir dejando sus comentarios junto a su nombre, establecimiento educacional y ciudad, para que una vez terminada esta exposición podamos leerla al aire, como también invitarlos a ingresar a www.fundacionseminarium.com, donde podrán ingresar sus datos y descargar la presentación que vamos a ver a continuación. Dicho esto, damos la palabra a Santiago Rincón Gallardo, a quien por lo demás también agradecemos por acompañarnos. Muy bienvenido, Santiago, a este espacio de la charla online a un clic de Fundación Seminario en conjunto con el CPIP del Ministerio de Educación de Chile. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto estar en contacto con todos ustedes en estos tiempos de distanciamiento social, estar en contacto con camaradas, con hermanos, con amigos, con colegas de América Latina. Es un gran placer. Déjenme comenzar nada más por decir que espero que cada uno de ustedes, sus familias, sus allegados, sus amigos, estén en buena salud y en buen ánimo en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. Y si alguno de ustedes tiene familiares, amigos que sean trabajadores de primera línea, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, gente que entrega alimentos. Quiero que les hagan llegar de mi parte mi enorme gratitud y admiración por el trabajo heroico que están desarrollando estos días. Quería empezar así, pues, deseándoles bienestar, deseando que todos estén bien. Y en esta pantalla ahorita van a ver mi cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de Michael Fullan, con quien trabajo desde hace ya varios años. En caso que quisieran participar de esta manera, utilizar esta plataforma de red social para comentar algunas de las ideas que vamos a estar discutiendo aquí, para reaccionar, para hacer preguntas, en fin. @ es Rincón Gallardo y @ Michael Fullan 1. Nos encantará conocer sus participaciones, tanto en el chat aquí en Zoom como en estas dos cuentas de Twitter. Déjenme comenzar la charla de hoy con un diagrama que ha estado circulando en las redes sociales y que a mí me ha parecido sumamente útil para pensar en el rol que podemos jugar en estos tiempos, nosotros como educadores. Y este marco que les voy a mostrar, este diagrama que les voy a mostrar, de nuevo, que ha estado circulando mucho por las redes sociales actualmente, a mí mismo me ha ayudado a pensar en cómo ser una mejor versión de mí mismo, cómo se puede ver una versión mejor de mí mismo en estos tiempos tan complicados. Este es el diagrama. De nuevo, no es una creación propia, es un diagrama que ha estado circulando en las redes sociales. No conozco todavía la fuente, pero estamos tratando de averiguarla. Pero es una serie de círculos cada vez más expansivos, que representan distintas personalidades o distintas partes de nosotros mismos, que responden a la pregunta, ¿quién quiero ser durante la pandemia? Y en el círculo más pequeño está la zona del miedo, la zona en la que lo que uno hace es acumular comida y papel de baño y medicinas,
donde uno difunde emociones que están relacionadas con el miedo, con el enojo, cuando uno se queja con frecuencia, cuando uno está nada más reenviando todos los mensajes que recibe y cuando uno se enoja muy fácilmente. Esta es la zona del miedo, donde seguramente casi todos nosotros hemos estado en algún momento en estos días, la zona del miedo. Pero después de la zona del miedo hay otras zonas que creo que nos dan una buena idea de quién queremos ser en estos tiempos. ¿Cuál es la versión de nosotros que queremos sacar a la luz en estos tiempos? La segunda zona es la zona del aprendizaje, cuando empezamos a ceder control sobre las cosas que no podemos controlar. Cuando empezamos a dejar de consumir de manera compulsiva lo que nos lastima, tanto en términos de comida como en términos de noticias tóxicas, información tóxica, en fin. Cuando empezamos a identificar nuestras emociones, cuando nos empezamos a ser más conscientes de nuestras situaciones y cómo actuamos y cómo pensamos, cuando analizamos la información que está frente a nosotros y antes de diseminarla la analizamos y decidimos si es correcto, si la información es correcta y si la queremos compartir o no. Y cuando empezamos a reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Esa es la zona del aprendizaje. La siguiente zona es la zona del crecimiento, cuando empezamos a vivir en el presente con un foco en el futuro, cuando empezamos a hacer nuestro talento, nuestra energía disponible a aquellos que lo necesitan, cuando empezamos a pensar en otros y a pensar en cómo ayudarlos, cuando empezamos a ser empáticos con otros, cuando apreciamos y agradecemos a otros, cuando diseminamos esperanza, cuando comunicamos esperanza, en fin, esta es la zona del crecimiento, una zona un poco más expansiva de nosotros mismos. Y la última es el área de la acción, la zona de la acción para el cambio. Cuando empezamos a cambiar estructuras y sociedades que han creado mucha desigualdad y que en estos tiempos se salen a la superficie mucho más, cuando empezamos a desafiar al patriarcado, cuando empezamos a apoyar a las mujeres, a los grupos oprimidos, cuando trabajamos por mejorar las condiciones de vida en el planeta, sobre todo aquellas de los más oprimidos, en fin. Este círculo, esta serie de círculos de nuevo, como yo decía, me ha ayudado a mí mucho a pensar en cuál es la versión de mí que quiero hacer más disponible a otros durante estos tiempos tan complicados. Y este seminario es sobre liderazgo para el cambio. Entonces déjenme saltar hacia allá y verán, espero yo, que a lo largo de esta charla se vea cuál es la conexión que hay entre lo que estoy mostrando y el liderazgo para el cambio. A final de cuentas, lo que queremos hacer es empezar con la idea de liderazgo para el cambio, es ofrecer cierta claridad, ciertas orientaciones para aquellos que ocupan una posición, ya sea formal o informal, de liderazgo en sus escuelas, en sus sistemas educativos, y ayudar a otros a navegar la incertidumbre del presente, pero también a construir la dirección para el futuro. ¿Qué es el liderazgo? Y déjenme empezar con eso. Liderazgo fundamentalmente es la capacidad para influir a otros en un propósito, en una dirección común. Y en estos tiempos tan complicados, nos ha gustado adoptar la definición de liderazgo que ha acuñado Marshall Gantz de la Escuela de Gobierno de Harvard, un amigo muy querido, muy cercano, que ha estado estudiando los movimientos sociales, sobre todo los norteamericanos, desde hace varios años. Y lo que él dice es que el liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Eso es el liderazgo. Es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Y aquí hay dos piezas fundamentales para nuestra definición de liderazgo para el cambio, para el tema que aquí nos congrega. Una es que alrededor nuestro siempre ocurren cambios. El mundo está en constante cambio. Y en las escuelas, en los sistemas educativos, es muy frecuente que los cambios exteriores influyan y lleguen a disromper, digamos, que lleguen a distraer el trabajo de las escuelas y los sistemas educativos. Entonces, el primer rol de los líderes del liderazgo para el cambio es ayudar a la gente con la que uno trabaja a navegar y a protegerlos de los cambios exteriores. Ese es el primer componente del liderazgo, ayudar a la gente con la que uno trabaja a navegar y sortear los cambios que van ocurriendo en el exterior y que influyen en cómo trabaja en nuestras actividades del día a día. Pero por otro lado, el otro componente del liderazgo es apoyar a la gente con la que trabajamos para conseguir un propósito común.
para definir y para buscar y alcanzar un propósito común. Eso es fundamentalmente el liderazgo para el cambio, y lo que quería hacer aquí es ofrecer algunas ideas básicas, desglosar algunas ideas básicas de qué es lo que caracteriza, cuáles son los aspectos esenciales del buen liderazgo. Hay mucho que se conoce ya sobre el liderazgo educativo, hay mucha investigación que se ha hecho sobre las prácticas de los líderes escolares, de los líderes sistémicos que tienen mayores efectos en el aprendizaje de los estudiantes, que crean energías de cambio y de mejora en las culturas de las escuelas y los sistemas educativos donde los líderes operan. Esta es solo una muestra de algunos de los libros que Michael Fullan ha estado publicando recientemente sobre el tema de liderazgo y cambio educativo, nada más para darles una imagen de lo mucho que ha crecido el conocimiento sobre lo que significa ser un líder efectivo en educación. Ahora, una cosa es lo que se ha escrito en los libros y otra cosa es lo que vemos en la realidad de las escuelas. Y encontramos que todavía a estas alturas hay una gran distancia, un gran abismo, digamos, entre lo que ya sabemos sobre el buen liderazgo y sobre lo que sucede en el día a día de las escuelas. Y nuestra intención en el trabajo que hacemos de capacitación, de desarrollo profesional, es tratar de conectar este abismo y conectar el conocimiento que se tiene sobre el buen liderazgo con la práctica cotidiana de quienes lideran la educación en los salones de clase, en las escuelas, en los sistemas educativos. Lo que les voy a mostrar ahora es un pequeño esquema que muestra un pequeño diagrama que ilustra cuáles son, desde nuestra perspectiva, desde el trabajo que hemos estado haciendo, tanto en términos académicos como en términos prácticos, para cultivar liderazgo para el cambio. Y lo que quiero que vean ahora es los 5 elementos que están adentro del círculo menor en este diagrama. Estos son lo que diríamos nosotros son los 5 componentes fundamentales del liderazgo efectivo. El primero es propósito moral. Propósito moral es la razón por la que nosotros, cada uno de nosotros, viene a la profesión de la educación. ¿Qué es lo que nos llama a hacer el trabajo que hacemos? Y uno de los primeros trabajos de un buen líder es ayudar a la gente con la que trabaja a identificar su propio propósito moral. ¿Qué es lo que los llama? ¿Y qué es lo que hay en común en el propósito moral de cada uno? ¿Qué es lo que hay en común en el grupo? Y cómo podemos utilizarlo para orientar el trabajo que hacemos. Este es el primer componente. El siguiente componente es entender el cambio. Una cosa que tenemos que recordar constantemente es que el cambio genera ansiedad, genera miedo, genera incertidumbre y en muchos casos resistencia. Y los líderes más efectivos entienden esto, entienden esta idea de que el cambio genera ansiedad y miedo y que hay buenas razones para eso. Y lo que hacen es ayudar a la gente con la que trabajan a navegar el miedo, a navegar la angustia y a encontrar claridad sobre por qué estamos cambiando, por qué es importante, por qué vale la pena hacer las cosas de manera distinta, por qué vamos a tener un mejor escenario si cambiamos que si mantenemos las cosas de manera igual. Esto es entender el cambio, entender cómo la gente vive el cambio y ayudarlos a navegarlo, ayudarlos a navegarlo, no simplemente esperar que la gente va a cambiar automáticamente porque les decimos que lo hagan. El cambio genera siempre resistencia, angustia, miedo, y tenemos que entender esto y ayudar a la gente a navegarlo. El tercer componente, la colaboración eficaz, la capacidad de desarrollar relaciones efectivas de comunicación, de colaboración, de trabajo mutuo, de feedback, etcétera. Crear culturas en las que todos aprendemos de todos y vamos mejorando a lo largo del tiempo. Esta es la idea fundamental, crear culturas de colaboración eficaz. Este es el tercer elemento de liderazgo para el cambio. El cuarto es el aprendizaje profundo, tanto de los adultos como de los niños. La idea de que lo que tenemos que hacer es cultivar destrezas, habilidades, hábitos de aprendizaje profundo en nuestros más jóvenes, pero también aprender nosotros mismos como adultos en la medida en que intentamos hacer las cosas de manera distinta. El aprendizaje profundo, entonces, es el cuarto componente del liderazgo para el cambio. Y el quinto es la creación de coherencia. Coherencia, nosotros la definimos, Michael Fullan en particular la ha definido como la claridad compartida y profunda, la claridad compartida y profunda sobre la naturaleza del trabajo. Es decir, tenemos coherencia en una organización cuando, independientemente de a quién le hacemos,
tenemos coherencia en una organización cuando cualquier persona en la organización, independientemente de su posición específica, su rol específico en la organización, cualquier persona te puede decir con claridad cuál es la prioridad de su escuela y de su sistema, cuál es la estrategia para llegar allá y cómo se relaciona su trabajo del día a día con esa estrategia y con esa dirección. Eso es lo que es la coherencia. Cuando uno tiene consistencia entre distintos actores en una organización sobre cuál es la dirección a la que se está dirigiendo la organización, cuál es la estrategia para llegar ahí y cómo se relaciona mi trabajo del día a día con esa estrategia más grande, con esa dirección que estamos buscando en común. Eso es la coherencia, es llegar no nada más a las mentes, sino a los corazones de todos. Cuando la dirección, cuando la estrategia de la organización es parte del día a día de la actividad de la gente que trabaja allí, pero también cuando está en sus mentes, en sus corazones, de manera permanente. Esos son fundamentalmente los 5 elementos de liderazgo para el cambio y lo que muestra el diagrama más en general es qué sucede cuando uno activa de manera efectiva, potente, estos 5 elementos de liderazgo. Lo que uno crea es compromiso tanto al interior de la organización como exteriormente y fundamentalmente lo que logra, esto está dicho de manera muy genérica, pero aplica bien a circunstancias como la nuestra, suceden más cosas buenas, ocurren menos cosas malas. Es decir, como equipo logramos más, pero al mismo tiempo somos capaces de lidiar las dificultades que vienen desde afuera, de modo que bajamos los riesgos de disrupciones muy violentas al trabajo que hacemos porque trabajamos como equipo. Estos son fundamentalmente los aspectos clave de liderazgo para el cambio. Estos 5 elementos se discuten con más profundidad en un libro de Michael Fullan que se acaba de publicar en su segunda edición, que se llama Leading in a Culture of Change, ser líder en una cultura de cambio, y que ahora se está traduciendo al español con la editorial Morata. Pero bueno, estos son los 5 elementos básicos del liderazgo para el cambio. Propósito moral, entender el cambio, colaboración eficaz, aprendizaje profundo y la creación de coherencia. Aquí estamos pues en la definición de liderazgo para el cambio y creo, Edmundo, si está bien, me parece que el siguiente tema es la pregunta de qué puedo hacer yo en mi escuela para liderar el cambio. Vamos directo hacia allá, ¿te parece bien? Ok. Vamos con lo que sigue. Y yo sé que muchos de ustedes están metidos en la línea primera en educación, haciendo trabajo desde la distancia para liderar a sus equipos, para alcanzar, para ofrecer educación a distancia a los niños que están ahorita sin escuela, sin un edificio al que ir para asistir a la escuela. Y lo que decidí hacer fue organizar, en vez de decir demasiadas cosas, organizar esta sección en cuatro ideas fundamentales. Quiero dejar con ustedes 4 ideas fundamentales para liderar el cambio en tiempos como estos. Voy a ir por cada una de esas y luego voy a presentar las 4 ideas en conjunto para que la tengan a la mano. Y recuerden que las diapositivas van a estar disponibles en la página de la Fundación Seminarium para que las puedan revisar. 4 ideas fundamentales para liderar el cambio. La primera es transformar deliberadamente el núcleo pedagógico. Eso es lo más importante que podemos hacer como líderes de una escuela, como líderes de un sistema educativo. Transformar el núcleo pedagógico deliberadamente. ¿Qué es el núcleo pedagógico? El núcleo pedagógico es fundamentalmente esta unidad básica donde sucede el aprendizaje o no. Es la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Esta es la unidad básica donde sucede el aprendizaje o no. Y esta es la unidad básica que hay que intervenir, que hay que cambiar. Hay que cambiar la naturaleza del vínculo entre educadores y aprendices en la presencia de un objeto de conocimiento. Históricamente, en la escuela como la conocemos, el vínculo entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento ha sido así. Se ve, no sé si me están viendo a mí, pero es como un vínculo vertical basado en autoridad y control, donde hay una división muy clara entre quién sabe y quién no, entre quién enseña y quién aprende, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. La relación en el núcleo pedagógico normalmente es así, vertical, autoritaria. A pesar de la buena intención de maestros, de líderes escolares, en fin, históricamente así ha sido el vínculo al interior del núcleo pedagógico. Y sabemos ya que el buen aprendizaje ocurre no ocurre así, no ocurre en relaciones verticales en las que uno le dice al otro qué hacer. Ocurren relaciones que son más así, no sé si me ven, pero es lo que estoy haciendo es poner una mano al lado de la otra. Ocurren relaciones de diálogo, en relaciones horizontales,
en las que los dos se escuchan uno al otro, en las que los dos aprenden uno del otro, en las que las dos personas involucradas o más personas involucradas en el aprendizaje se transforman como resultado de su interacción con otros. Así es como sucede el buen aprendizaje y así es como tenemos que pensar en el núcleo pedagógico, como relaciones de diálogo, de aprendizaje mutuo, de influencia mutua entre educadores y aprendices, donde los educadores a veces son los aprendices, donde los aprendices a veces son los educadores, en fin. Ese es el trabajo más importante que hay que hacer, porque ahí se juega el aprendizaje, a final de cuentas ahí es donde se juega el aprendizaje, pero también, como he dicho en otros foros, ahí en el núcleo pedagógico también se juega la democracia. Si nuestros niños están sujetos constantemente a relaciones que son así, ellos están por debajo de los maestros y los maestros están todo el tiempo diciéndoles qué hacer y ellos tienen que obedecer y seguir las indicaciones y cumplir con las órdenes de los maestros o de los adultos en la escuela y en el sistema escolar. Lo que uno cultiva cuando los niños están constantemente expuestos a vínculos así, a relaciones así, es hábitos de comportamientos, modos de pensar que son más acordes, que son más útiles para los regímenes autoritarios, para las dictaduras, que para las democracias robustas. En las buenas democracias, en las democracias robustas, lo que vemos es que el vínculo entre autoridad y ciudadanía no es así, no es vertical, no es un vínculo de control. Es un vínculo de diálogo y aprendizaje mutuo. Y de nuevo, entonces, si tocamos el núcleo pedagógico de modo que de verdad estemos fomentando aprendizajes más duraderos, potentes, poderosos, en fin, también vamos a estar cultivando democracias, los hábitos, los modos de pensar, las actitudes que son necesarias para las democracias robustas. Y creo que estarán de acuerdo conmigo, estamos en tiempos en los que la democracia no la podemos dar por dada, no la podemos dar por sentada. Las democracias se están desmoronando en muchos países del mundo, en América Latina en particular, en Norteamérica, en Inglaterra, en muchos lugares. Las democracias se están desmoronando. Y como educadores y como líderes para el cambio tenemos un rol que jugar en reconstituir las democracias y crear democracias robustas, sólidas, vibrantes. La buena noticia es que si transformamos deliberadamente el núcleo pedagógico, vamos a estar cultivando también democracias. Dos pájaros de un tiro, si centramos nuestro esfuerzo en transformar deliberadamente el núcleo pedagógico. Ahora, yo sé que muchos de ustedes muy probablemente no estén trabajando directamente con estudiantes. Y eso es decir, es de la naturaleza del trabajo de muchos líderes escolares, muchos directores de escuela, en fin. Pero por eso es que en esta primera idea, lo que digo es que hay que transformarlo deliberadamente. Hay que saber que para muchos de nosotros es imposible trabajar directamente con los alumnos. No podemos influir el aprendizaje de los niños directamente, pero sí podemos influirlo deliberadamente. Nuestra influencia quizás sea indirecta, pero tiene que ser deliberada, tiene que ser intencional. Y para eso es que me gusta esta imagen, esta caricatura de Sidney Harris, que muestra a dos matemáticos que están tratando de demostrar un teorema, una propiedad matemática, y tienen en el lado izquierdo del pizarrón todas las fórmulas que indican lo que ya saben, y del otro lado del pizarrón, en el lado derecho, lo que quieren demostrar, lo que quieren lograr. Y en la mitad, entre estos dos, entre lo que saben y lo que quieren, escriben lo siguiente: entonces ocurre un milagro. En gran medida así es como las reformas educativas han intentado cambiar y mejorar el aprendizaje de los niños. Sabemos todo esto, lanzamos todos estos programas, luego ocurre un milagro y el aprendizaje mejora. Y parte de nuestro trabajo como líderes es empezar a abrir la caja negra de en medio. ¿Qué es esto del milagro? En vez de el pensamiento mágico de que hacemos cosas y bombardeamos a las escuelas o a los salones con nuevas cosas con la esperanza de que en algún momento ocurra un milagro y el aprendizaje mejore, tenemos que empezar a desarrollar vínculos más claros entre nuestras acciones y los resultados que queremos obtener. Esto en el lenguaje que utilizamos nosotros para promover el cambio lo llamamos teoría de acción. La idea es generar una teoría de acción que no es más que una serie de afirmaciones que esbozamos junto con nuestra gente, la gente con la que trabajamos, en la que decimos, esto es lo que vamos a hacer, estas son las acciones más importantes que vamos a llevar a cabo, y este es el modo en el que van a causar lo que queremos lograr.
mejor aprendizaje de los niños, mejor práctica pedagógica de nuestros maestros. La creación de teorías de acción son un mecanismo, una herramienta que hemos encontrado nosotros, es muy útil para hacer más directo el vínculo entre nuestras acciones y la mejora de los aprendizajes de los niños. Y una buena herramienta para hacer lo que estamos sugiriendo aquí, que es transformar deliberadamente el núcleo pedagógico. Si me escriben, puedo ofrecerles algunos textos, algunas guías más específicas sobre cómo puede uno empezar a darle forma a su propia teoría de acción para definir primero qué queremos lograr y luego cuáles son las acciones que tienen más probabilidad de llevarnos a los resultados que queremos obtener. Esa es la primera idea, transformar deliberadamente el núcleo pedagógico. Vamos con la segunda. Crear una cultura de colaboración eficaz. Esa es la segunda idea que quiero comunicarles como el tipo de trabajo que podrían hacer los líderes, que pueden hacer los líderes para fomentar energía positiva de cambio. Crear una cultura de colaboración eficaz. Déjenme mostrarles rápidamente un cuadro que ha elaborado John Hattie en el que muestra distintos factores que sabemos que afectan el aprendizaje de los estudiantes y los enlista, ¿no? La eficacia colectiva de los maestros, que es la creencia compartida de los maestros en su capacidad para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. El logro escolar previo, qué tal les iba a los alumnos el año anterior, cómo les fue académicamente el año anterior. Ese es un factor que sabemos que tiene un efecto muy importante en el aprendizaje de los niños. El estatus socioeconómico también sabemos que se relaciona positivamente con el aprendizaje de los niños. El ambiente en el hogar, el involucramiento de los padres, la motivación del estudiante, la concentración, persistencia, el empeño de los niños y realizar tareas escolares en casa. Todas estas son factores que sabemos que tienen un rol importante en los niveles de logro de los estudiantes a lo largo del mundo. Pero quiero mostrarles rápidamente el tamaño y el efecto de cada uno de estos aspectos. Cuando he hecho el ejercicio con algunos colegas de decirles, a ver, traten de ordenar, poner estos por orden para decirme cuál tiene el mayor, de estos 8 aspectos básicos, cuál tiene el mayor efecto en el aprendizaje de los niños, cuál el segundo, cuál el tercero, en fin. Y normalmente, sobre todo cuando trabajo con maestros y con líderes escolares, el ambiente escolar, el involucramiento de los padres, el estatus socioeconómico suelen ser los más votados, suelen ser los factores que la gente cree que son los que tienen el efecto más potente en el aprendizaje de los niños. Pero lo que nos está mostrando la investigación actual es que en realidad el efecto más potente, lo estoy mostrando ahorita en la diapositiva, es la eficacia cognitiva de los maestros. Cuando los maestros desarrollan su capacidad y la confianza colectiva, la confianza compartida en su capacidad para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Si se dan cuenta de la magnitud del efecto 1.57, es una magnitud que ninguna otra cosa tiene en el aprendizaje de los niños. Y por eso la importancia de generar una cultura colaborativa centrada en mejorar la práctica de los maestros y el aprendizaje de los niños. Su efecto es extraordinario, mayor que cualquier otra cosa, la eficacia colectiva de los maestros. Ahora, colaborar bien es muy difícil y esto es algo que quería señalar también. Colaborar bien es muy difícil, no es nada más cosa de nos juntamos y entonces vamos a saber qué hacer. Sabemos que han surgido las comunidades de aprendizaje en todos lados, las comunidades profesionales de aprendizaje, las redes de escuelas. Hay un chorro de versiones ahora de colaboración entre maestros, pero es más frecuente ver que estas reuniones o estos espacios de colaboración resultan en muy pocos cambios en la práctica. Se convierten en lugares donde uno ventila sus frustraciones o que empieza a hablar mal de los papás o de los alumnos y todo lo que no están haciendo, en fin. Pero en general, los espacios que hemos visto de colaboración entre maestros a lo largo del mundo son poco efectivos, no están mostrando los resultados que podrían lograr. Y esto es porque colaborar bien es muy difícil, esa es la primera cosa que hay que decir. Es muy difícil porque supone estar abierto a aprender de otros, estar abierto a decir, yo no sé, ayúdame, a pedir ayuda. Y esto es algo que a los maestros les puede costar mucho trabajo, con buena razón, porque imaginen qué tan complicado sería para un maestro. Imaginen que ustedes son un maestro y que de repente se dan cuenta que no entienden bien las fracciones o por qué se suman las fracciones de modo en que se suman. ¿Cómo se sentirían tratando de decirle a sus compañeros que no entienden las fracciones? O que no saben, o que no entienden, que tienen dificultad con eso? Es muy difícil, es muy complicado.
Entonces, colaborar bien es difícil y requiere mucho empeño, mucho más esfuerzo que el que regularmente se asume. Pero bueno, vale la pena hacerlo. Dos ideas fundamentales para crear una cultura de colaboración eficaz. Primero, las redes y los espacios de colaboración de docentes más efectivos que hemos podido ver y que documenta la investigación educativa, son espacios donde se generan protocolos, modos de actuar organizados que definen cómo trabaja la gente cuando trabajan juntos. Y casi indistintamente, casi cualquier grupo de maestros o de líderes escolares o de educadores que están trabajando de manera colaborativa y eficaz, hacen alguna versión de esto, que es ciclos de mejoramiento continuo, ciclos de indagación y mejoramiento continuo, donde lo que hacen es revisar evidencia del aprendizaje de los niños, no para evaluar a los niños, no para decir todo lo que los papás no están haciendo. Lo que hacen es mirar evidencia del aprendizaje de los niños, y con esto, con evidencia, no me estoy refiriendo nada más a puntajes en pruebas estandarizadas, puede ser trabajo que están produciendo los niños, el modo en el que hablan al presentar en público, lo que nos platican cuando les preguntamos qué están aprendiendo y por qué. Este tipo de evidencia, no nada más los datos duros, sino también evidencia más inmediata, digamos, que nos da muestra de qué tanto y qué tan profundamente están aprendiendo los estudiantes. De nuevo, cuando trabajamos juntos en una cultura de colaboración eficaz, miramos la evidencia no para evaluar al estudiante, no para evaluar a los papás y todo lo que no están haciendo o todo lo que no puede hacer el estudiante. Cuando se mira la evidencia en un entorno de colaboración eficaz, se mira para hacerse la pregunta: ¿qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer que está produciendo esta evidencia? La evidencia se utiliza como un espejo de nuestra propia práctica. Y una vez que analizamos eso, entonces empezamos a decidir qué podemos hacer de manera distinta. Eso es reflexionar. ¿Qué podemos hacer de manera distinta? Dado que esto es lo que estamos haciendo o dejando de hacer, que creemos que produce estos resultados, esta evidencia, ¿qué es lo que podemos hacer de manera distinta? Y luego entonces diseñar. Vamos a diseñar estrategias. Vamos a intentar ¿qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué es lo que podemos hacer distinto? Diseñemos lecciones juntos, diseñemos trabajo distinto con los niños, diseñemos distintos modos de capturar el aprendizaje de los niños. Y luego actuar, pongámoslo en marcha. Intentemos poner en marcha lo que estamos diseñando en conjunto. Y luego regresemos otra vez a mirar la evidencia, qué está funcionando, qué no, y de nuevo, cómo podemos ir refinando nuestra práctica a lo largo del tiempo. Es importante entonces tener una especie de protocolo que nos ayude, que oriente los esfuerzos del grupo para centrarse de nuevo en la reflexión continua sobre su práctica a la luz de la evidencia del aprendizaje de los estudiantes, y no solo la reflexión, sino el rediseño, la modificación de su práctica profesional. La otra cosa que quería decir nada más es que alrededor de esta segunda idea, es que el buen cambio sucede a la velocidad de la confianza. Es decir, yo no voy a estar muy abierto a recibir retroalimentación de mis colegas o de mis líderes si no confío en ellos. Colaborar lo coloca a uno en una situación de vulnerabilidad, en la que uno no sabe todas las respuestas, en la que uno no sabe si va a tener éxito, en la que uno no sabe si se va a equivocar. Y uno no muestra vulnerabilidad con quien no tiene confianza. Uno solo se muestra vulnerable frente a aquellos en quienes confía. Y entonces buena parte del trabajo de generar culturas de colaboración eficaz es desarrollar vínculos de confianza con la gente con la que uno trabaja. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es simplemente, antes de darle retroalimentación a la gente, es pedir retroalimentación de ellos, escuchar atentamente, escuchar más que hablar, estar atento a qué es lo que le preocupa a la gente, qué es lo que les importa, escucharlos antes que decirles qué hacer. Y la otra es comprometerse con los compromisos que uno haga, cumplir con los compromisos que uno haga. Esas son algunas de las maneras en las que uno puede empezar a cultivar confianza para crear el entorno que permita el cambio más potente, la colaboración más efectiva. Esta es la segunda idea, crear una cultura de colaboración eficaz. La tercera, hacer del aprendizaje una práctica visible. Los mejores líderes, los líderes más efectivos, creando las condiciones para que todos aprendan y aprenden junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Esa es la idea básica de los líderes aprendices que acuñó Michael Fullan y que ahora sobre la que hemos estado hablando recientemente. Hacer del aprendizaje una práctica visible. Los mejores líderes aprenden
con la gente con la que trabajan. Aquí está una tabla del trabajo que hizo Vivian Robinson en su meta-análisis de las prácticas de liderazgo que tienen mayor efecto en los aprendizajes de los niños y muestra estas cinco prácticas fundamentales: establecer metas y expectativas, gestionar recursos estratégicamente, asegurar calidad en la enseñanza, liderar y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los maestros y asegurar un ambiente ordenado y seguro. Todas estas prácticas tienen efectos muy importantes en el aprendizaje de los chicos. Todas estas cinco, efectos estadísticamente significativos, relativamente altos en el aprendizaje, en las medidas de aprendizaje de los chicos. Pero quiero que vean la magnitud de los efectos, porque aquí nuevamente, si uno ve el cuarto elemento en la lista, liderar y participar en el aprendizaje y el desarrollo profesional de los maestros, ve que esta sola práctica tiene un efecto que es al menos 2 veces más grande que cualquier otra práctica de liderazgo que sabemos efectivo. Liderar y participar en el aprendizaje y el desarrollo profesional de los maestros. Lo que dice Fulham alrededor de esto es lo siguiente: el director que más impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes es el que participa como aprendiz con los maestros en el esfuerzo por mejorar el trabajo de la escuela. Entonces, una de las cosas más importantes que pueden hacer ustedes como líderes es hacer de su propio aprendizaje una práctica visible. Eso crea confianza, eso les ayuda a aprender mejor, eso les ayuda a modelar el tipo de apertura hacia el aprendizaje que uno esperaría ver no nada más en los alumnos, sino en los mismos maestros. Hacer del aprendizaje una práctica visible. De hecho, en los sistemas educativos, en las escuelas, los salones de clase más efectivos, lo que vemos es que el aprendizaje es una práctica visible en todos los niveles del sistema, desde el aula hasta la escuela, la comuna, la región, el país. En los sistemas educativos más potentes, aprender es la tarea de todos. Todos aprenden. Todos hacen de su propio aprendizaje una práctica visible. Lo voy a dejar aquí por ahora nada más porque quiero asegurar que tengamos un tiempo para discutir algunas otras, discutir un poco en más profundidad estas ideas. Pero esta es la tercera idea: hacer del aprendizaje una práctica visible. Y la cuarta idea: crear coherencia todos los días. Coherencia, como decía, es la claridad profunda y compartida sobre la naturaleza del trabajo. Crear coherencia es crear un estado mental en el que todos los que estamos trabajando juntos tenemos claridad compartida sobre cuál es la prioridad, cuál es nuestra prioridad como organización, cuál es la estrategia para darle, satisfacer esta prioridad y cómo se vincula mi trabajo del día a día con esta estrategia y esta prioridad fundamental que tenemos como organización. Es injertar o asegurar que las ideas y las estrategias fundamentales de nuestro trabajo están en las mentes, en el corazón, en las manos de toda la gente involucrada en nuestro trabajo. Este es el marco de coherencia que ha desarrollado Michael Fulham y nuestra colega, junto con nuestra colega Joanne Quinn, que habla de los 4 componentes que decimos nosotros son los componentes de la creación de coherencia. La creación de una dirección de enfoque, un punto, digamos, claridad en la dirección hacia dónde nos dirigimos, la creación de culturas de colaboración, la profundización del aprendizaje y la creación de la responsabilidad compartida, crear un sentido de responsabilidad con los resultados. Esta es la cuarta idea: crear coherencia todos los días. Y entonces esto es, en resumen, las 4 ideas fundamentales para liderar el cambio. La primera es transformar deliberadamente el núcleo pedagógico. La segunda, crear una cultura de colaboración eficaz. 3, hacer del aprendizaje una práctica visible. 4, crear coherencia todos los días. Lo voy a dejar aquí para dar oportunidad a escuchar un poco de las preguntas que tengan ustedes y luego quiero ofrecer algunas reflexiones, si nos alcanza el tiempo, sobre lo que significa el liderazgo para el cambio en tiempos como estos. Santiago, agradecerte profundamente, digamos, muy desde adentro tu disposición de participar y estar, digamos, con docentes de todo Chile, solo como y de Latinoamérica, solo por mencionar. Hay gente de Los Vilos, de Antofagasta, Coronel, Cauquenes, Valparaíso, La Serena, San Fernando, Valdivia, Parral, Arica, Barcelona, Lima, México, de docentes de a pie. Muchísima gente que está compartiendo con nosotros en este minuto. De hecho, tenemos prácticamente 1000 personas conectadas, así que estamos muy contentos por esta
por esta charla que la verdad que es muy, muy interesante hablar sobre el liderazgo para el cambio y la educación, digamos, que necesitamos para hoy día. Pero relevando algunas y destacando, digamos, teniendo algunas preguntas y algunos comentarios de parte de la gente, quiero entrar de lleno, digamos, a la pregunta de Sandra Sevilla. Ella pregunta si es importante que un líder tenga mucha experiencia en el aula para poder motivar y crear confianza en sus colegas. Muchas gracias, Sandra. Muy buena pregunta. No es indispensable, pero ayuda. Es decir, si un líder tiene experiencia en el aula, eso puede ayudar mucho, sin duda. Lo que es muy importante es lo siguiente. Yo diría lo siguiente, entonces, sí, tener experiencia ayuda, no es indispensable, y no es indispensable por lo siguiente. Un buen líder es al mismo tiempo experto y aprendiz. Un buen líder tiene que ser al mismo tiempo experto y aprendiz. No es ser aprendiz en todo. Es decir, hay ciertas cosas que el líder tiene que saber bien. Cómo manejar una escuela, cómo manejar el presupuesto, cómo lidiar con padres. En fin, hay muchas cosas en las que los líderes tienen que ser expertos, pero también tienen que estar abiertos a ser aprendices en las áreas que no son su responsabilidad. Ahora, para ayudar a los maestros a mejorar su práctica, desde luego que ayuda tener un background, un bagaje como maestro, uno mismo como maestro, pero no es absolutamente necesario. ¿Qué es lo que puede hacer uno si no tiene experiencia como maestro? Primero es acercarse a los maestros que tienen más experiencia y decirles, oye, quiero aprender sobre la pedagogía más eficaz. ¿Me dejas entrar a tu salón para observar el trabajo que estás haciendo? Y quizá me gustaría hacerte unas preguntas después sobre lo que estás haciendo y por qué. Ganar exposición a la buena práctica docente. Y luego con los maestros que quizás requieran un poco más de apoyo para ir transformando su modo de trabajar, también acercarse con ellos como con un sentido de curiosidad, no para evaluarlos, no para decir qué están haciendo bien y qué no, sino quiero aprender de tu práctica. Y a partir de eso hacerte ciertas preguntas que me surgen cuando lo observo. Así es como uno puede ir generando una buena cultura de mejora pedagógica, aun cuando uno no de entrada no tenga esta experiencia. La cosa es, de nuevo, uno no puede cambiar directamente el núcleo pedagógico como líder escolar, pero lo puede cambiar deliberadamente. Y esto lo puede hacer muy abiertamente, si uno no tiene experiencia como directa en aula, como aprendiz, como alguien que dice, mira, yo sé que yo soy experto en todas estas áreas, en pedagogía no, y quiero aprender contigo sobre la práctica que estás desarrollando. Y si me lo permites, aprovechar el privilegio que tengo de observar tu sala para hacer algunas preguntas y para pensar juntos en cómo se puede mejorar. Esa sería la idea, pero es muy importante acercarse lo más pronto posible y lo más directamente posible a práctica pedagógica muy potente y aprender de los expertos, digamos, de quienes en la escuela o en otras escuelas sean expertos en pedagogía para aprender de ellos. Entonces, no es necesaria tener esa experiencia desde el principio, pero es muy importante ser intencional de ir desarrollando esa experiencia en la marcha al lado de los maestros más expertos y los maestros en general con los que uno trabaja. Santiago, muchas gracias por tu respuesta. Hay muchas preguntas respecto de si este video y esta charla online a un clic va a estar disponible posterior, digamos, al cierre. Por supuesto que sí, este video queda disponible a través de la fanpage del CPIP en esta misma plataforma, como también la vamos a estar publicando en el canal de YouTube de la Fundación Educacional Seminarium, en YouTube entre hoy día y mañana, digamos, vamos a tener ya publicado eso, y como también hay muchas preguntas respecto de sobre el PowerPoint, la presentación, digamos. Nosotros tenemos una versión aún más acabada de lo que Santiago, digamos, está explicando. Le agradecemos también esa disposición a entregarnos dos versiones y esa la vamos a estar publicando. De hecho, ustedes ya pueden entrar a www.fundacionseminarios.com para registrar sus datos y poder enviarles mañana la presentación, a más tardar, digamos, pero la presentación de Santiago Rincón. Gracias, Santiago, por poner el fondo para apoyar el mensaje. Quiero relevar una pregunta adicional. María Eugenia Álamos Jordán pregunta, ¿cuáles son las condiciones y o métodos de trabajo que favorecen la colaboración eficaz?
Muy bien, muy buena pregunta. La primera es confianza, es decir, tenemos que tener un ambiente de confianza en el que nos sentimos suficientemente protegidos, seguros para decir cuando no entendemos algo, cuando no sabemos algo y pedir ayuda. Cuando nos sentimos lo suficientemente tranquilos para permitir a otros venir a observar nuestro trabajo, nuestra práctica. O observar evidencia del aprendizaje de nuestros niños. Esa es una, confianza. La otra condición fundamental, el otro insumo fundamental es evidencia del aprendizaje de los niños. Ese es otro. Es decir, necesitamos acercarnos a lo que están produciendo los estudiantes. Esto no tiene que ser, es decir, mientras más rica la evidencia, mejor, pero hay maneras muy sencillas de empezar a capturar este tipo de evidencia. Por ejemplo, uno podría, si tiene el permiso de sus colegas maestros, decirles, ¿me permites pasar 5 o 10 minutos en tu aula y platicar con algunos estudiantes? Y quizá entonces lo que uno hace es preguntarle a los niños, ¿qué estás haciendo y por qué? Platícame, ¿qué estás haciendo y por qué? Y ahí vamos a empezar a ganar evidencia de qué tanto y qué tan profundo es lo que están haciendo los niños. Muy frecuentemente lo que los niños te van a decir cuando te sientes con ellos a preguntarles qué están haciendo y por qué, posiblemente te puedan decir qué están haciendo, describirte el trabajo que están haciendo, pero si les preguntas por qué lo estás haciendo, la respuesta más común es, pues porque me dijo el maestro, ¿verdad? Y esto mismo es evidencia del aprendizaje de los niños. Los niños están haciendo lo que el maestro les dice, pero no necesariamente tienen idea de para qué están haciendo lo que están haciendo. En los ambientes donde el aprendizaje es más potente, lo que vamos a ver es estudiantes que pueden articular con mucha claridad, con mucha elocuencia, el trabajo que están haciendo y por qué lo están haciendo, qué es lo que están aprendiendo como resultado de lo que están haciendo, por qué es importante hacer lo que están haciendo, que ya entienden bien, que todavía no les queda claro, que planes tienen para aprender lo que no les queda claro todavía. En fin, es cuando los niños pueden expresar con sus propias palabras y sin prepararlo mucho, así on the spot, digamos, en el momento, qué están haciendo, qué están aprendiendo y por qué están haciendo lo que están haciendo, que sabemos que hay aprendizaje más potente. Entonces, evidencia el aprendizaje de los niños. Y la otra es, lo que se necesita es también una visión compartida, lo suficientemente clara de ¿qué es lo que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer como resultado del trabajo que hacemos en la escuela? Una definición compartida de esto. ¿Qué es lo que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer como resultado de nuestro trabajo con ellos? Y luego, ¿cuáles son las pedagogías? ¿Qué prácticas pedagógicas tienen más posibilidad de cultivar este tipo de hábitos y de destrezas y de conocimientos que queremos cultivar en ellos? Es muy importante desarrollar una definición lo suficientemente concisa, clara y compartida sobre eso, porque es a raíz de eso, es en función de eso que vamos a empezar a analizar la evidencia del aprendizaje de nuestros niños. No necesitamos, o sea, uno no necesita que esta visión del aprendizaje y de la pedagogía efectiva sea sumamente perfecta. Empezar con una primera versión está bien y refinarla a lo largo del tiempo. No esperar que su definición sea desde el principio perfecta, sino que sea viable, clara, pero sabiendo que es perfectible, que se puede mejorar a lo largo del tiempo. Diría yo que estas son las tres condiciones, tres insumos fundamentales que se requieren para la buena colaboración. Y la otra es tiempo. Es muy importante generar tiempo para que los maestros puedan reunirse a trabajar. En muchos casos, la colaboración funciona en estructuras formales, digamos, en que se asigna un tiempo cada semana, digamos, cada 2 semanas, cada mes, a que los maestros se centren a trabajar en trabajo colaborativo. Pero también lo que hemos visto es que en las escuelas que tienen culturas más robustas de colaboración eficaz, no nada más en estos tiempos asignados hay colaboración. Los maestros discuten en los recesos, en los pasillos, se visitan unos a otros, también de manera informal. Entonces, la colaboración más eficaz sucede tanto en espacios formales como informales. ¿Había alguna otra cosa que quería decir alrededor de los insumos? El tiempo, sí. El quinto elemento de la buena colaboración, lo voy a decir brevemente, es procesos de colaboración, de indagación y mejora colectiva. Como en el diagrama que mostraba inicialmente en una de las diapositivas, perdón, en el movimiento rápido, pero hay procesos, hay protocolos específicos que guían, que orientan cómo trabaja uno. Y de nuevo, son protocolos que centran la atención de los maestros en su propia práctica a la luz de la evidencia que hay del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, confianza, evidencia de aprendizaje de los estudiantes, una visión clara, compartida, concisa de aprendizaje y buena pedagogía, tiempo para colaborar
y protocolos específicos para orientar la colaboración. Estas cosas, Sandra, las discutimos con mucho más detalle en un documento que hicimos que se titula Aspectos fundamentales de la colaboración eficaz. Si me mandas un tweet o me mandas un correo, te puedo hacer llegar el documento. Está publicado originalmente en inglés, pero tenemos una versión en español que me dará mucho gusto hacerte llegar. Santiago, muchísimas gracias. La verdad que se nos acaba el tiempo y son muchas las preguntas. Como te decía, tenemos casi 1000 personas conectadas y compartiendo con nosotros. Pero si hubiese que pedirte, digamos, una respuesta muy breve, solo para no quitarte mucho más tiempo, viene desde México, el colectivo de docentes de a pie, yo te lo había ya mencionado anteriormente. Ellos preguntan, ¿cómo motivar a un líder que no quiere moverse por miedo a la autoridad? El miedo es, lo primero es saber que el miedo no es algo de lo que sentirse apenado o de lo que avergonzarse. Todos sentimos miedo en algún momento. Y el cambio da miedo, por supuesto. Decía Maquiavelo, y este es un tuit que acaba de mandar Michael Fullan esta mañana, Maquiavelo decía que es más fácil movilizarse a los que se oponen al cambio que a los que lo quieren promover. Y es más fácil porque los que se oponen al cambio tienen muy claro qué es lo que tienen que perder. Y los que posiblemente lo podrían apoyar tienen una visión muy nebulosa de lo que podría ser el cambio y saben el riesgo que se corre cuando uno intenta cambiar las cosas. Entonces siempre es más fácil movilizarse alrededor de oponerse al cambio que para el cambio. Y nuestro trabajo como líderes es hacerles lo más directamente e inmediatamente posible a aquellos que tienen miedo de ver los resultados, lo que resultaría de hacer las cosas de manera distinta. Llevarlos a otra escuela donde el aprendizaje es vibrante, está vivo, donde los niños les brillan los ojos de lo que disfrutan aprender, donde los maestros se sienten más satisfechos con su trabajo, donde los niños llegan a la escuela para pedirle las llaves de la escuela al maestro para seguir estudiando en los fines de semana, en las tardes, en fin. Donde los papás encuentran y revaloran a sus niños porque están despertando, porque se saben capaces de aprender, porque están disfrutando aprender por su cuenta, porque se saben capaces de aprender. Este es el tipo de cosas que pueden empezar a movilizar, que pueden empezar a disminuir el miedo. Y yo creo que esta pregunta le está haciendo Daniel, el colectivo de docentes de a pie, los conocí recientemente en mi visita más reciente a México. La idea es acercarle lo más posible a aquellos que son temerosos la visión concreta de cómo se ven las cosas cuando uno las cambia. Llevarlos a otras escuelas donde el aprendizaje es profundo, está vivo, es vibrante, en fin. Y la otra es reconocer su miedo y decir, te entiendo bien, yo también he sentido miedo en otros momentos. Y entonces aceptar el miedo como una cosa natural, no algo que hay que negar o que hay que ocultar o hay que criticar. Es algo con lo que hay que lidiar, algo que hay que aceptar. Y creo que si uno abre la puerta primero para observar, permitirle a nuestra gente observar lo que es posible cuando uno cambia el modo de hacer las cosas. Y también ofrecer espacio para expresar sus temores. ¿Qué es lo que les aterra de cambiar las cosas? Entonces uno puede ir generando opciones de cambio más potentes. La última idea que quiero compartir es parte de nuestro trabajo también es organizarnos para cambiar lo que estorba. Y para eso lo que tenemos que hacer es empezar a hacer las cosas de manera distinta, mostrar resultados. Quizá al principio lo tengamos que hacer escondidas, pero una vez que empezamos a ver los resultados, empezar a traer las autoridades para que vean lo que está pasando, para que vean que los niños están aprendiendo mejor, que los maestros están más comprometidos, más satisfechos con su práctica, se sienten más capaces, que están teniendo mejores resultados. Y ahí es cuando uno puede empezar a negociar con las autoridades otro tipo de condiciones en la que dice, mira, ¿a poco no es esto lo que queremos lograr con nuestros niños? Y cuando ellos digan que sí, entonces decirles, pues mira, en realidad eso lo estamos haciendo a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Y esto es lo que nos ayudaría mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar para que podamos consolidar de una manera más profunda el buen trabajo que estamos haciendo? Espero que esto sea útil. Y Edmundo, si te parece, me gustaría nada más ofrecer 5 ideas clave básicas rápidas sobre el liderazgo para el cambio en estos tiempos. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de pandemia, de crisis, en los que todos estamos muy revueltos, muy ansiosos, con mucha incertidumbre? Y quería ofrecer
5 principios básicos que quiero dejar con ustedes. Los digo muy rápidamente. Primero, lo primero es la salud y la sobrevivencia. Es decir, estamos en tiempos sin precedente y la salud y la sobrevivencia es lo fundamental. Si solo nos enfocamos esto y salimos más sanos y sobrevivimos, está bien. O sea, sepan que eso es lo fundamental y si esto es todo en lo que pueden poner sus energías, está bien. Que eso sea, pero eso es lo fundamental. Dicho esto, si uno rebasa, si uno ya está un poco más allá del estado de estar en buena salud y estar sobreviviendo y ayudando a otros a hacerlo, entonces lo que nos toca es simplificar. Estamos ante una oportunidad extraordinaria para redefinir qué es lo más importante que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer. Para mí, desde mi perspectiva, una de las cosas más importantes es cultivar su habilidad para aprender por su cuenta. Y eso es algo que no hemos estado cultivando muy bien en las escuelas. Tan es así que ahorita nuestros niños están en casa y no saben qué hacer, porque no saben aprender por su cuenta, la gran mayoría de ellos. Eso quiere decir que quizá no hemos hecho el mejor trabajo para fomentar este hábito y estas habilidades para aprender por tu cuenta, que son tan importantes y que van a ser más importantes ahora, no nada más para el mercado de trabajo y para cambiar el mundo, sino para también porque es posible que este tipo de pandemias se vuelvan más comunes y que los niños tengan que pasar más tiempo en casa. Cultivar la habilidad de los estudiantes para aprender por su cuenta es quizá una de las más importantes. Entonces, ¿cuáles son las 2, 3 cosas más importantes que podemos cultivar en nuestros niños y queremos cultivar en nuestros niños? 2, 3. No sobrecargar con todo el currículo que tiene que cubrir. ¿Cuáles son las 2, 3 cosas más importantes y poner todo nuestro esfuerzo ahí? Simplificar. La tercera, asegurar que en el centro de nuestro trabajo está el aprendizaje y la pedagogía antes que la tecnología. Y con pedagogía incluyo también relaciones. Hay un bombardeo ahorita de apps y programas y tecnologías, en fin, que están llegando a miles de maestros y que no tienen ni qué hacer con ellas. Lo más importante no es la tecnología, sino el aprendizaje y los vínculos que podamos establecer con los niños. Eso es lo prioritario. La tecnología la tenemos que usar en servicio de estas 2 cosas, del aprendizaje y la pedagogía, no al revés. No subsumamos el aprendizaje y las relaciones a la tecnología, sino al revés. Pongamos a la tecnología al servicio de la pedagogía y del aprendizaje. No desperdiciar una buena crisis. Estamos en un momento, yo lo he dicho en otros foros, pero la escuela convencional ha sido una mala tecnología para el buen aprendizaje. Y de repente ahora con los niños en casa, muchas de las cosas que han constreñido el buen aprendizaje, como los horarios escolares y los bloques de 50 minutos para moverse de una clase a otra, los exámenes, todo ese tipo de cosas, se fueron. Y los niños tienen mucho tiempo. Entonces, ¿qué tal aprovechar mucho tiempo que tienen para que se concentren en proyectos que les interesan? Aprender a tocar la guitarra, aprender una canción, aprender a hacer una campaña para el distanciamiento social, de ayudarle a la gente a lavarse las manos, o sea, crear conciencia sobre la importancia de lavarse las manos. Dedicar tiempo prolongado a proyectos que les importan a nuestros niños. Aprovechar esta como la oportunidad para involucrarlos en proyectos de aprendizaje profundo, duradero, permanente. No desperdiciar una buena crisis, entonces. No nada más estar en atender la emergencia, sino aprovechar esta ocasión para cultivar el buen aprendizaje y aprender más sobre cómo aprende la gente de mejor manera. Y finalmente, actuar, aprender y mejorar colectivamente a la medida que marchamos. O sea, nadie tiene las soluciones perfectas ahorita, nadie ha enfrentado problemas como los que estamos enfrentando ahora se hace camino al andar, decía nuestro poeta, me parece que era León Felipe, si mal no recuerdo. Hacer camino al andar. Empezamos a andar, aprendemos en la marcha y mejoramos como resultado de nuestras acciones y nuestra reflexión. Listo, 5 ideas. Santiago, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos teniendo muchas preguntas, pero quiero destacar sobre todo el hecho de que hay muchas personas pidiendo la presentación, en el fondo, para tener, digamos, para después poder seguir profundizando sobre el tema e investigando. Yo quiero decir 2 cosas a esa gente. Adelante, Santiago. Una cosa nada más, si les parece bien, les pediría que las preguntas, un resumen de las preguntas, Edmundo, si me las pueden hacer llegar, lo que yo voy a hacer es responder a las preguntas generales en Twitter. Entonces, síganos en Twitter y por Twitter yo puedo dar respuesta a las preguntas entre hoy y mañana. Buenísimo, buenísimo. Es un compromiso y nos han llegado muchísimas. Santiago, yo quería destacar 2 cosas. Primero que nada, a la gente que está, de nuevo, preguntando por el PowerPoint, por la presentación de Santiago Rincón Gallardo, está disponible para su descarga en www.fundacionseminarium.com.
Ahí hay un link en donde ustedes piden y solicitan, digamos, ese envío. Nuevamente, www.fundacionseminarios.com, ustedes pueden descargar este material. Y por otro lado, naturalmente, bueno, la verdad que no nos queda tiempo, no, nos pasamos en los tiempos. Le agradecemos nuevamente al CPIP, el Ministerio de Educación de Chile, a todas las quienes se conectaron a este espacio, digamos, que nos brindan desde el CPIP, y naturalmente a ti, Santiago, por todo este tiempo que dedicaste para compartir con los docentes de Chile y de toda Latinoamérica. Ya lo viste, digamos, tenemos gente de México, de Perú, etcétera, etcétera. Por último, bueno, naturalmente estos son algunas temáticas que se van a estar cubriendo dentro de la asesoría Liderazgo para el Cambio, que comienza en el junio y que es organizada por la Fundación Educacional Seminarium. Naturalmente los invitamos a informarse un poco más sobre nuestro programa. Y por último, antes de finalizar, los dejamos invitados también a una nueva charla online a un clic el día 12 de mayo, el día martes 12 de mayo, que titulamos Inclusión, Igualdad de Oportunidades para Todos en Educación, y en la que también nos va a acompañar Gerardo Echeita. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y quien ha sido, por lo demás, asesor en inclusión educativa de importantes organizaciones en todo el mundo, como UNESCO, UNICEF y la OCDE. Para más información, naturalmente, pueden visitar la web, nuestra web, fundacionseminarium.com, como también www.cpeip.cl, que es básicamente la página de nuestro aliado estratégico en estos espacios. Muchas gracias a todos. Hasta aquí dejamos, digamos, este tiempo y esta interesante charla contigo, Santiago. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. Estemos en contacto. Síganos en Twitter y vamos a estar respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias. Ahí está el compromiso de Santiago Rincón Gallardo. Muchas gracias a todos los quienes nos acompañaron. Nos vemos el 12 de mayo. Muchas gracias.